bien, en el día de la fiesta, que lo busque. No sé si ya lo tienen. Mateo 27:15 hasta el 30. Lo voy a leer desde el 15 hasta el 23. Luego voy a leer otra parte más después para explicar sobre el rechazo de Jesús, y luego explico un poco del sufrimiento y la humillación que él pasó. Y dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchos en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, decían: crucificado. Amén. Esta es la primera parte, se pueden sentar. Entonces, estamos viendo en esta parte de la historia de Jesús, que fue presentado ante el tribunal que gobernaba en aquel entonces a Israel, que era el imperio de Roma. Gobernador era Pilato. Entonces vemos dos personajes, uno Barrabás y el otro Jesucristo, uno que representa el mundo y el otro que representa la justicia y la santidad de Dios. Los dos presentes estaban ahí, y dice que Barrabás era famoso. En otro capítulo de la Biblia, en el mismo, ¿cómo le puedo decir? En Marco o en Juan dice que él era asesino y robaba. Entonces los sacerdotes tenían una idea quién eran ellos en sí, quién era él en sí, mas gritaban que soltaran a Barrabás. Yo quiero explicar esto porque hace miles de años atrás tuvo una situación igual a esa. Igualmente a esa, un hombre representaba al mundo, el pecado, la liberación del pecado, y otro representaba la justicia y la santidad de Dios. Y lo podemos ver en Génesis 14, del 18 a 23. Génesis 14, del 18 al 23. Y dice así: esta es la historia que pasó 1000 años atrás. Cuando volvía de la del 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y les bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Amén. Esto pasó miles de años atrás, donde el padre de esa nación, que ellos se hacían llamar, que era la descendencia de Abraham,
Abraham tuvo un tiempo atrás en la misma situación donde se le presentaron dos hombres. El rey de Sodoma, que conocen la historia de Sodoma por sus pecados y por su perversidad delante de Dios, y a Melquisedec, un rey que representaba a Dios como sacerdote. Entonces, sabemos la historia a quién le siguió Abraham, a quién siguió. Le dio el diezmo y tomó el pan y el vino con Melquisedec. Entonces, en esta misma historia de Jesucristo, delante del pueblo tenemos la misma historia, mas el pueblo eligió a uno que ya conocía, que era Barrabás, y le gritaban que lo crucificaran a Jesucristo. Entonces miramos el rechazo que el pueblo del pueblo llamado la descendencia de Abraham no tuvo la misma decisión que su padre, que ellos llamaban. Entonces estamos viendo en la historia de Abraham, en la historia de Jesús y en nuestro tiempo que también está pasando lo mismo. En los gobiernos, en los no creyentes, y me pueden decir, soy exagerado, ¿cómo los gobiernos? Tal vez los gobiernos no lo dicen así, odiamos a Jesús o odiamos a los cristianos, pero si miramos sus leyes que están poniendo, están rechazando a Dios mismo, están rechazando a Jesucristo también con sus leyes, con el aborto, con la homosexualidad y con muchas cosas que ellos están aprobando. Entonces están diciendo que no quieren nada de Dios y rechazan también la santidad y la justicia de Dios y prefieren al pecado o la liberación del pecado, vivir libre. Y yo quiero leer en Job 21, que dice algo específicamente de estos tiempos que estamos pasando, que los gobiernos o las otras personas que no quieran aceptar o rechazan a Jesucristo, dice así en Job 21, dice pues a Dios, apartate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Y quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Entonces estamos viendo en esa situación del tiempo de Abraham, el tiempo de Jesús y el tiempo de ahora, que se está viendo el mismo rechazo que Jesucristo sufrió en frente de su pueblo. Entonces dice que Barrabás era famoso y le gritaban crucifícale, mas la mujer de Pilato le decía que no tuviera nada que ver con ese santo, mas él intentaba soltarle, mas los sacerdotes y los líderes religiosos no querían en aquellos tiempos. Mas en Juan 3:19 dice que el mundo amó más a las tinieblas y rechazaron a la luz del Señor Jesucristo. Entonces esto es lo que tuvo que sufrir, vivir Jesucristo, que su propio pueblo, con las señales que él había hecho, con los milagros que había hecho adelante de todo el pueblo, prefirieron mejor la liberación del pecado y a lo que ya conocían, prefirieron más la oscuridad que la misericordia y la santidad de Dios. Amén. Ahora yo quiero hablar del sufrimiento y la humillación que Jesucristo mismo pasó en esa misma escena después de ser rechazado. Y está todavía en Mateo 27, del 23 dejé, ¿verdad? Sí. Y voy a terminar hasta el 30. Y dice que le gritaban crucificarlo. Viendo Pilato que nada alentaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, mas allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía
y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y le hinchándole las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos, y escupiéndole. Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Ahí pasó el peor sufrimiento y la peor humillación de nuestro Señor Jesús. La humillación más grande que el Señor Jesús hizo fue primero hacerse hombre, dejar toda su gloria, dejar todo su trono, todo su poderío, a venirse a ser semejante y menor a los ángeles. Esa fue la primera humillación que nuestro Señor Jesucristo hizo al venir a la tierra. Y el sufrimiento que Él tuvo, que le escarnecieron, le escupieron, lo azotaron. No sé si ustedes han visto la película que se llama La sangre de Jesús. No me acuerdo, una que cómo le pegaba con una cial y le arrancaba. Eso es quizás ni una cuarta parte del sufrimiento que Él tuvo por amor a nosotros. Y yo quiero leer Isaías 53 para que miremos que hace años todo esto estaba ya profetizado cómo iba a sufrir. Isaías 53:3, y dice así: permítame. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, ¿qué quiere decir Isaías? Que aquel momento donde Jesús estaba parado enfrente de su pueblo, fue como que ellos no querían aceptar que Jesucristo era el enviado de Dios, el Mesías prometido al pueblo de Israel. Mas ellos, bien visto la señal y todo, y así le rechazaron. Entonces dice la palabra que él no escondió su rostro, y fue un varón de dolores que sufrió mucho, despreciado y no lo estimamos. En otro pasaje bíblico dice que también ellos pensaban que él era castigado por Dios por hacerse igual a Dios, semejante a Dios, mas él recibió nuestro castigo, él recibió la ira de Dios que nosotros nos tocaba recibir, y él se hizo maldición por nosotros para así perdón de pecado. Y quiero enseñarles eso en Colosenses 2:14, se lo quiero enseñar, que el castigo que él recibió, toda la humillación y el castigo que él recibió fue por amor y para pagar el precio que nosotros éramos dignos de recibir. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La acta del decreto en la justicia de ahora significa que es un castigo, un decreto, una sentencia que hay para un criminado, que tienen evidencia y todo, y le dan la pena de muerte o le dan la sentencia. Entonces, esa acta que habla Colosense la teníamos nosotros cuando el hombre cayó.
cuando el hombre no quiso más a Dios y pecó en el huerto del Edén, ese decreto cayó sobre el hombre y era la muerte total, sin salvación y sin Dios. Mas el justo pagó por los injustos que éramos nosotros, que somos nosotros, y no hay nadie en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo que podía hacer eso o puede hacer eso, sino solo el único Cordero de Dios sin mancha y sin pecado, que era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, ese es el rechazo que tuvo y el sufrimiento que Él pasó delante de su propio pueblo, y aún hoy mismo que estamos rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo yo cuando vivía en El Salvador, llegaban los hermanos a visitarlo, pero ellos para llegar a donde nosotros tenían que caminar como 45 minutos y ellos caminaban, y cuando nosotros los mirábamos, allá en mi comunidad, le decimos en mi pueblo, un cristiano había, después todos éramos católicos. Entonces cuando llegaban ellos, nosotros era buenísimos para esconderlo, y si tenían perros enojados, más los soltábamos para que no entraran a nuestra casa. Entonces ahora entiendo que no era a ellos que lo rechazábamos nosotros, no eran a ellos que les decíamos no queremos nada de ti, sino que era a Dios mismo. Y hasta ahora creo que todavía están haciendo lo mismo, que no quieren aceptar a Dios y rechazando a Jesucristo, así como en esta historia que ha pasado. Entonces, del rechazo y del sufrimiento de Jesús también vengo a hablar de nosotros, del sufrimiento que tenemos que pasar nosotros también por seguir a Jesucristo. Déjeme decirle que si usted piensa, o si usted se convirtió a Jesús, que le hablaron bonito y todo, y le dijeron, si vienes a Jesús todo será mejor, y si vienes a Jesús todo te irá bien en la vida, ahora está mal, pero si vienes a Jesús todo bien. Déjeme decirle que está engañado, porque la vida de un cristiano no es eso, no es todo bien. Es de sufrimiento y es de humillación. Y Dios los permite dos tipos de sufrimiento y de humillación para el cristiano. Para el creyente de Jesucristo los permite dos, sino que hay más. Hay más, pero yo traje dos. Entonces, el primero nos pone el mundo en contra. A los cristianos. Todas las cosas que pasan, se han visto en las noticias, la ONU ha dicho que la religión cristiana es la que más se opone a la homosexualidad, a los pecados. Entonces eso está generando un odio para los cristianos, un odio por el Evangelio. Entonces ese es el primer que lo permite Jesucristo, que todas las personas que le hablamos a Jesús, si usted llega, tiene un minuto, quiere hablarle de la Biblia, se van rápido. No, mire que tengo esto, y hacemos todas las excusas posibles. Entonces, y también los familiares y todo, cuando venimos a Jesucristo, si lo seguimos de verdad, como comencé al comienzo, tenemos que aceptar, y la humillación de ese rechazo de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Ay, que mira, aquel no gusta hacer aquel, que aquel es aburrido, que hablar con este es solo Dios, hacer por experiencia, mira que y vos sos más pecador que yo, y vos tenés pecados y todo. Entonces, no todos estamos limpios de pecado. Jesucristo los limpia, pero para no pecar es solo estar muerto. Porque no se puede ir usted a Marte y decir, aquí no hay nadie, yo soy solo, no voy a pecar. El pecado los persigue. El pecado los persigue, con la mente los persigue. Entonces, todos estamos para pecar. Mas uno pagó el pecado, que es el Señor Jesucristo. Amén. A quien recibe toda la gloria y toda la honra. Amén.
Entonces, el segundo que traje yo que los permite sufrir o humillarse es negarlos a nosotros mismos. Ese es otra humillación y otro sufrimiento de nosotros, seguidores de Jesucristo, humillar el yo, seguir nuestra propia cruz, así como el Señor Jesucristo caminó todo eso cargando su cruz, y la del Señor Jesucristo era más pesada que la de nosotros. No creamos que la del Señor Él cargó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados, Él llevó la humillación, Él llevó el sufrimiento que nosotros teníamos que recibir, lo llevó hasta clavarlas en la cruz. Entonces Jesucristo lo manda también a negarlos a nosotros mismos, y lo voy a buscar en Lucas 9 para que miremos que no los estoy engañando. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Está diciendo: negate y sígueme a mí y toma tu cruz todos, no solo los domingos o sábados o lunes, y dejar unos 3 días, vengo cansado y no orar, no hacer esto. Todos los días, dice Dios, todos los días cargar tu cruz. ¿Y qué es aquella cruz? La humillación, el sufrimiento. Y no lo hacemos porque nosotros somos malos de corazón. A veces nosotros queremos, alguien los habla fuerte o los quiere, y nosotros queremos salir al encuentro y ser más enojados que ellos y todo. Mas dice Dios: humillate, humillar tu yo, humillate tú mismo. Y eso lo quiere decir el Señor Jesús este día, hermanos. Este sábado el Señor nos dice: si estás dispuesto a seguir tu cruz y seguirme, vente. Pero no va a ser nada fácil, porque es un camino de sufrimiento y de humillación en nuestro propio yo. Y yo quiero terminar con esta prédica. Perdón si es muy corta, no lo he hecho bien mi primera vez y un poco nervioso, pero gloria a Dios. Quiero terminar con Isaías 51:7, que Dios lo dice. 51:7. Y dice así, con esto termino, hermanos, para que lo que Dios quiere en nuestra vida es que le sigamos y que lo humillemos nosotros mismos delante de Él, y poder soportar, así como Él lo escupieron, lo escarnecieron, le pegaron por amor a nosotros. También Él nos manda que suframos y los humillamos por amor a Él y para servirle a Él. Y dice así en Isaías 51:7: oí los que conoces la justicia, cuyo pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temas afrenta de los hombres, ni desmayes por sus ultrajes, porque como a vestidura lo comerán la polilla, y como la lana lo comerán los gusanos, pero mi justicia permanece perpetuamente, y mi salvación por los siglos de los siglos. Amén y amén.